Y arrancamos nuestro rato de tertulia con la mirada puesta en varios focos geopolíticos, empezando por la llamada, la conversación que han tenido Donald Trump y Vladimir Putin. Bueno, un encuentro, aunque sea telefónico, entre ambos líderes que nos podría dar pistas o no de cara al conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto del que no hemos hablado tanto en estos últimos días o en estas últimas semanas a tenor de la inmediatez y urgencia que exigía un foco más encendido como ha sido el de Oriente Medio. Ahora que parece que ese foco está un poquito más tranquilo, al menos entre Irán e Israel, volvemos a mirar a Rusia y Ucrania. Bien, ¿cuál es el papel que está adoptando en estos momentos Estados Unidos? ¿Donald Trump como mediador está ejerciendo como tal o ha visto frustradas sus expectativas de conseguir una resolución? Vamos a hablar a continuación de ello con Íñigo Petit, CEO de Aiden Global, y enseguida nos acompaña también Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Íñigo, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar con esta cuestión, la última conversación entre Rusia y Estados Unidos. Lo que sabemos es que Putin le ha dicho a Trump que Rusia no abandonará sus objetivos en Ucrania y Trump pues le ha trasladado de nuevo su deseo de que cesen las hostilidades. Pero claro, ¿cómo de cerca o de lejos estamos de ese escenario, Íñigo? Yo la verdad es que creo que a Trump le han crecido los enanos. Ese tsunami Trump que teníamos cuando llegó a la Casa Blanca se ha convertido pues en una ola fácil de surfear para muchos líderes internacionales. El primero es Putin, pero luego seguro que tenemos oportunidad de hablar de algunos más. En mi opinión, Putin en todo momento ha lanzado un órdago que mantiene con mucha fuerza y que además es absolutamente inquebrantable en sus objetivos. Lo ha demostrado desde el principio, es la actitud que ha mostrado desde el inicio con Trump, y Trump, a pesar de sus buenas intenciones y de esa ola que comentaba al inicio, pues se ha deshinchado. La realidad es que poco a poco creo que Putin ha conseguido llevar a Trump a su terreno y, bueno, convertirle, pues no sé si en un aliado, porque serían palabras mayores, pero sí en un intermediario válido, que hasta ahora, válido y partidario en cierta manera, que hasta ahora Putin no tenía, porque con la Unión Europea las relaciones no podían ser peores, con Ucrania por supuesto no había ningún tipo de conversación y no había ningún otro país que intercediera en este conflicto, ¿no? Así que creo que Putin sigue ninguneando a Trump y Trump se ha dado cuenta de que puede que tenga, vamos a decir, el coche más caro, la casa más cara, pero no es el más chulo de la clase. Y entonces, pues ahora está intentando trabajar con lo que yo creo que Trump debe trabajar, que es con la diplomacia, es con los acuerdos comerciales, no tanto con el chantaje del arancel, sino con acuerdos comerciales de verdad en inversiones, en desarrollo, que es lo que cualquier país pues quiere para sí. Así que bueno, me temo que de momento Putin sigue sumando goles y Trump permanece con la portería a cero. Ojalá consiga pronto un alto al fuego, pero a mí de momento me parece que es algo que está lejos de llegar, salvo una rendición unilateral ucraniana, que no es algo que se pueda descartar. Bueno, me han encantado las comparativas, una ola fácil de surfear, portería cero, sumando goles. Bueno, Íñigo, hoy estamos inspirados, me ha gustado, yo he ido tomando llega nota. El verano, Marta, llega claro. El verano, Marta, y me pongo creativo. Es eso. Bueno, todos necesitamos también un descanso para ponernos más creativos todavía a la vuelta, pero bueno, está bien ya ir saboreándolo, me gusta. Luis, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta situación en la que además, hemos pasado por varios Donald Trump, ¿no? Podríamos tirar un poco también de qué Donald Trump eres hoy o qué Donald Trump vemos en el día de hoy, porque hemos visto un Trump eufórico, con energía de cara a cerrar este conflicto. Lo veíamos en la primera fase del estreno de su segundo mandato. Hemos pasado por un Trump con ataques de ira hacia Zelensky, incluso hacia el propio Putin. Le hemos visto extremadamente
frustrado, y luego un Trump un poco más quizás apagado o ya pues un poco más desangelado, por así decirlo también, de decir, bueno, pues mira, esta situación sigue aquí y la dejamos que repose un poco, ¿no? ¿Qué Donald Trump tenemos en estos momentos, a tenor también del análisis que nos hacía Íñigo? Luis, no sé si también estás de acuerdo. Sí, yo comparto con Íñigo esa visión. Yo no sé si estamos ante un Donald Trump que es como un avestruz que ha descubierto que la mejor estrategia es esconder la cabeza y hacer como si nada pasara. Yo creo que de momento no estamos en esas, pero sí que hay una diferencia, y es que Donald Trump pues tiene un discurso muy vehemente, en ocasiones demasiado, y también muy cambiante, y en ocasiones, insisto, también demasiado. Y eso hace que, bueno, pues seguir una línea concreta, una línea clara, pues no sea fácil. Por el contrario, enfrente Putin tiene un mensaje que nos puede gustar más o nos puede gustar menos en cuanto a lo que debe de ser Ucrania, la guerra, las relaciones con el mundo, pero es una línea coherente, es una línea que no varía, que no vira en función de las circunstancias, y se ha mantenido firme durante estos 3 años largos que llevamos de guerra, ¿no? Y yo creo que esa es sobre todo la diferencia. Por romper una lanza en favor de Donald Trump, bueno, pues también hay que decir que una cosa es lo que uno pues tiene que decir y dejar intuir que va a hacer cuando está en campaña, precisamente para alcanzar la presidencia. Yo no dudo que, bueno, pues sus intenciones pues fueran nobles, ¿no?, de procurar una paz en Ucrania, pero yo creo que la estrategia ha sido la equivocada, no solo porque ahora tiene una relación con Putin similar, porque Putin no ha variado mucho desde que, por ejemplo, Donald Trump llegó a la Casa Blanca en lugar de Biden, pues ahora está este otro mandatario. Bueno, eso lo sabe Putin muy bien y sabe cómo dominar esa situación. Donald Trump, recordemos que empezó diciendo la guerra en 24 horas, luego en 100 días, ahora ya pues no pone plazos. También es verdad, y hay que recordarlo, que Donald Trump dijo que iba a suspender o de alguna manera forzar, suspenderle la provisión de armamento a Ucrania con el objetivo de forzar a Zelensky a negociar, pero que en caso de que eso no diera frutos, porque Putin se negara, que armaría todavía con mucha más contundencia de lo que lo había hecho Biden a Ucrania, para un poco por el otro lado forzar a Putin a sentarse en la mesa de negociación. Yo creo que esas estrategias al final no solo han comprometido la posición de Estados Unidos respecto a Rusia y sobre todo también en las relaciones comerciales con el mundo, sino que también, y esto nos afecta mucho como europeos, han tocado y trastocado las relaciones transatlánticas. Estados Unidos y Europa han mantenido siempre una relación con sus más y sus menos, pero ha sido relativamente buena. Ha habido postulados que nunca antes habían cuestionado, y ahora sí, con Donald Trump hemos visto que a veces, sobre todo en temas comerciales, las posiciones son antagónicas, y esa fluidez comercial que sería mutuamente beneficiosa con esos acuerdos comerciales que tenemos, pues por ejemplo con Canadá, que es el otro gran aliado del entorno OTAN, o con Australia, Nueva Zelanda, países que han abierto sus fronteras al comercio con la Unión Europea, eso ya no se da ni tenemos visos de que se pueda producir en el corto o medio plazo. Por tanto, yo creo que ahora Donald Trump está un poco más en la retaguardia, siguiendo un poco en el símil futbolístico de Íñigo. Yo creo que la posición de Donald Trump es como cuando crees que ibas ganando 3-0, en poco tiempo te meten 5 goles, y estás un poco trastocado viendo de qué manera puedes intentar remontar el partido para poder ganarlo. Bueno, y además hay una cosa que mi padre siempre dice, y es que en el fútbol nunca puedes afirmar nada hasta que el árbitro pita fin de partido, Totalmente, ¿no? Cierto. Así que muy bien tirado. Efectivamente, sí, por eso que bueno, la sabiduría, ¿no? Que también la sabiduría futbolística nunca hay que subestimarla. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Nos quedamos con estos símiles que nos resultan muy útiles, seguro que también a la audiencia, y sacamos esos guiños. Pero claro, ahora tenemos esta situación, y además, Luis, muy acertadamente decías, bueno, Putin ha demostrado tener un discurso muy firme respecto a sus objetivos. Guste más o guste menos, la línea que ha seguido es clara. Los bandazos de Trump
en ningún ámbito, ni en el geopolítico ni tampoco en el comercial, suelen ser beneficiosos, pero efectivamente, pues una cosa son las promesas de campaña y otra luego también el margen de maniobra o la realidad a la que te enfrentas cuando ya estás tocando la materia de lleno, ¿no? Más allá de esto, es verdad que estamos en una situación en la que todavía no se han retomado unas nuevas negociaciones entre delegaciones rusas y ucranianas. Se hablaba de la posibilidad de una tercera ronda en Estambul, lo dejó caer Ucrania. También Rusia en estos últimos días ha hecho alusión a ello, pero claro, aún así tenemos las dudas de hacia dónde nos podría llevar una tercera ronda de negociaciones, teniendo en cuenta que los principales puntos de fricción siguen existiendo sin avances. Íñigo. Bueno, yo la verdad es que creo que Trump hay una cosa que creo que no me gusta y que creo que ha conseguido, y es que se vea internacionalmente a Ucrania como un país ya no solo agredido, que lo es, sino que además un país vencido, ¿no? Es un poco, creo, la tesis que está transmitiendo, por supuesto, pues quitándoles armas, envíos de armas, siempre tocando ese palo. Y claro, cuando a un país que es una potencia claramente inferior le quitas un suministro del que depende completamente para hacer frente al enemigo, pues hombre, quiero decir, basta con haber jugado cualquier juego de estrategia para darse cuenta que lo estás dando por perdido, ¿no? Y creo que esa es la parte más triste como europeos, ¿no? Que hay que obtener de todo este panorama. Era difícil que Ucrania tuviera una posición fuerte frente a Putin, ni hablar ya de ganar un conflicto militar. Desde luego, más aún, visto el papel de la Unión Europea, que no ha sabido estar a la altura ni durante el inicio del conflicto, ni en todo su desarrollo, ni en el momento presente, ¿no? Así que creo que Trump con Ucrania está jugando, está tocando la música que quiere Putin y está trasladando a Zelensky, a Ucrania, a la ciudadanía ucraniana, a Europa, al conjunto del mundo, pues que lo mejor para acabar con la guerra de Rusia y Ucrania es que Ucrania entienda que ha perdido la guerra, o que no la va a poder ganar nunca, y que por lo tanto tiene que acceder a una negociación en la que Putin pues pueda pedir todo lo que quiera. Y de hecho creo que el punto de Trump ni siquiera está ya en esa negociación, en conseguir que lo que Putin ponga encima de la mesa sea algo pues limitado y no más tiránico todavía que la propia invasión de Ucrania, ¿no? Así que creo que esa relación entre Estados Unidos y Ucrania, pues bueno, podría haber sido mejor, y ahí pues no sé si Zelensky, ahí ya evidentemente se nos escapan las informaciones de las que disponemos, pero el discurso que está manteniendo Trump, como decía, al igual que Putin, pues demuestran que ambos líderes ven a Ucrania como un país derrotado, y que la mejor forma de que se acabe el conflicto es que Ucrania deje de plantar cara, ¿no? Uh-huh. Y es algo que entiendo que para Ucrania, y creo que también para la Unión Europea, tiene que ser muy difícil de aceptar, aunque la Unión Europea al respecto, pues como comentaba, la estrategia del avestruz que decías, sí, ¿no? El meter la cabeza debajo y dejar que todo pase, pues en este caso, pues yo creo que además con las piernas temblando. O sea que, bueno, en fin, es una situación, la de Ucrania, realmente compleja, sin una salida buena. Sí, por desgracia, Europa no ha conseguido ser todo lo relevante que hubiera sido deseable en el conflicto, y efectivamente ahora mismo estamos viendo una estrategia que pasa por mantener los paquetes de sanciones, pero no está yendo mucho más allá. También es verdad que tenemos otros frentes. Quiero decir que es difícil seguirle el ritmo a todo, mantener el ritmo por la misma magnitud, al menos en todos esos frentes. Luis, siguiendo con la línea a la que apuntaba Íñigo, ahora mismo, tal y como están las cosas, y sobre todo de cara a verano, que no sabemos muy bien si la cosa se va a estancar más por aquello de que en verano todo se paraliza, o si podemos tener alguna sorpresa, pero ¿qué
¿qué es más probable ahora? ¿Estar en una fase más bien de estancamiento, que se congele el conflicto, que siempre se ha dicho que es una de las especialidades de Putin, o que realmente haya una resolución y que la resolución apunte hacia lo que mencionaba Íñigo, hacia que se tenga que hablar de una derrota de Ucrania? Perdona, Luis. ¿Sí? Sí, Luis, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente, Vale. sí. Vale, nada, decía que yo aquí volvía a poner la pelota en el tejado de Donald Trump porque la posición de resistencia de Ucrania depende mucho de que se le sigan suministrando los recursos materiales, sobre todo que necesita para seguir resistiendo como lo ha hecho. Y en el momento en el que haya una reducción de esos niveles óptimos para mantener ese órdago, ¿no? Que hacer frente a ese órdago que Rusia está plantando, pues bueno, va a implicar que Ucrania pues acabe cayendo como un castillo de naipes. La Unión Europea, yo aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo, creo que ha estado más a la altura de lo que muchos esperaban, pero evidentemente la Unión Europea no es un Estado y hay muchas veces que, bueno, pues se achaca a la Unión Europea que no hace lo suficiente, que hace poco o que no hace nada. Bueno, hay que entender que hace lo que los estados nacionales quieren que haga, ¿no? Sí. Porque hay unas competencias que le han sido dadas por parte de los estados y todo lo que no sea eso la Unión Europea no puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con las armas que la Unión Europea tiene en base al Tratado de Lisboa, pues ha hecho bastante más de lo que muchos, insisto, podían esperarse, ¿no? Pero en la Unión Europea los socios están manteniendo esa posición firme de defensa a Ucrania, de sostén, incluso promocionándola en los foros internacionales como un país asimilable al resto de Estados miembros de la Unión, por ejemplo. Y por esa parte no hay dudas, ¿no? La cuestión es si Estados Unidos va a recortar ese apoyo militar a Ucrania, si tiene en la cabeza suprimirlo del todo para precisamente forzar la caída de Ucrania. Lo que yo creo que en todo caso subsiste, por lo menos en la mentalidad de ese posicionamiento de que Ucrania caiga, ceda y pues a las bravas, como decimos coloquialmente, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Y yo creo que esta estrategia lo que tiene detrás es todavía una posición de que Europa es un campo de batalla entre Estados Unidos y Rusia, pero en otra época lo fue con la Unión Soviética, y es ahí, bueno, pues es el tablero de ajedrez donde ambas superpotencias mueven sus fichas, ¿no? Yo creo que eso en el 2025 es una estrategia que no concuerda ya con la realidad porque no estamos en esa lógica de la Guerra Fría. Yo creo que aquí Europa también tiene que hacer valer sus intereses. ¿De qué manera? Bueno, pues no lo sé porque tenemos voces discordantes. Por ejemplo, hay algún país como Hungría que ya está diciendo abiertamente que no va a aceptar una Ucrania parte de la Unión Europea y mucho menos de la OTAN. No es el único, pero sí que es verdad que es el que lo dice más abiertamente, y por esa parte, pues bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo estoy convencido de que Ucrania pues está demostrando que, bueno, cosas como esa resistencia feroz que se esperaba que no se diera y que cayera entre 3 semanas, un mes, pues se esperaba que primero que Zelensky saliera huyendo y que el país pues acabara convirtiéndose en una nueva Bielorrusia, ¿no? Yo creo que ahí el pueblo ucraniano ha sabido aguantar, ha sabido defender y ha sabido demostrar sus convicciones de que su futuro pasa por mirar hacia el oeste y no hacia el este, ¿no? Como muchos quieren que sea, sobre todo en el Kremlin. Pero bueno, yo creo que ahí es donde está esa batalla, ¿no? En hacer valer los intereses de Europa, sobre todo seguir defendiendo que la integridad territorial de Ucrania es algo que sigue vigente, porque podemos abrir la puerta a que a través de una invasión ilegal a ojos, invasión de territorio me refiero evidentemente, ilegal a ojos del derecho internacional, pues se abra la vía a futuras nuevas anexiones territoriales, cosa que no pasaba pues desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y esto pues nos puede sumir en un juego muy peligroso
de la ley del más fuerte, ¿no? ¿Por qué no hablar mañana de una posible operación de China en Taiwán o de otros estados en otros territorios de esos que están disputados, ¿no? Y ahí pues habría que seguir esta nueva dinámica que se abriría y que nos podría llevar a un terreno desconocido, por lo menos en las relaciones internacionales como las hemos entendido en los últimos 80 años. Pues nos quedamos con ese análisis y sobre todo pues un asunto al que hacías mención ahora, Luis, la ley del más fuerte, que efectivamente es la que está imperando en estos momentos, sobre todo cuando hablamos incluso de vías más diplomáticas. Bueno, pues incluso en esos ámbitos, efectivamente, ahora es el entorno en el que nos estamos moviendo, no solo en geopolítica, insistimos, también en asuntos que tienen que ver más directamente con el campo económico. Véase, por ejemplo, los acuerdos comerciales y el uso de aranceles como herramienta por parte de la administración estadounidense. Íñigo Petit, CEO de Aiden Global, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo.